distingue y le agradezco enormemente su gentileza a la doctora Mari Carmen Serratuche, quien ha sido, además de coordinadora de humanidades y de ser una distinguida arqueóloga en este campo que es su especialidad, le quiero agradecer muchísimo que nos acompañe, porque viene de 2 jornadas de trabajo de semanas anteriores que han sido verdaderamente tremendas, y la verdad es que lo apreciamos enormemente que nos acompañe por todo el trabajo que implica la preparación, no solo de las actividades anteriores que traía, sino ahora regalarnos y compartirnos esta conferencia que es magistral para nosotros. No lo ponemos acá porque a veces los investigadores se sienten comprometidos de modo extraordinario y dicen, no, espérame. Bueno, pero la modestia también es parte sustantiva de la personalidad de la doctora Mari Carmen Serratuche. Doy simplemente 2 datos. Ella es, como habíamos dicho, licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Ciencias Antropológicas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y actualmente ella es coordinadora y está a cargo de la coordinación de vinculación institucional. Señalaba también que ella fungió como coordinadora de humanidades, con un trabajo muy destacado, y por supuesto nunca dejaremos de reconocer todo el apoyo que nos dio durante su gestión como coordinadora de humanidades. He señalado que nos distingue no solo por su amplia trayectoria dentro del campo de la arqueología, en la cual ha hecho aportaciones muy importantes y muy relevantes. En el contexto del coloquio que hoy nos ocupa, en el cual nos interesa conocer el trabajo que se desarrolla en otras disciplinas de carácter fundamental, y algunas con este sesgo, o más que sesgo, permítanme la expresión, con este rasgo de estar en la frontera de ser ciencias empíricas, pero con un grado de rigor extraordinario, junto con estas ciencias sociales, por definición, como la historia, como la antropología, que combina una gama de saberes impresionantes y da por resultado pues hallazgos e interpretaciones fabulosas con respecto a nuestra historia y a los habitantes que antecedieron nuestra presencia en los terrenos que habitamos, que son las afines. Yo no quiero interrumpir más. Yo tengo un gran cariño y admiración por la doctora Mari Carmen Serra, y por supuesto agradezco su presencia y por estarnos acompañando. Muchas gracias. Pues yo también agradezco enormemente el hecho de que me hayan invitado. Yo cuando estuve, como dice Jaime, como coordinadora de humanidades, pues uno de mis centros consentidos fueron ustedes, y yo siempre pensé que en algún momento iban a ser un magnífico instituto. Como no he tenido la oportunidad de hacerlo público, igualmente los felicito enormemente por este paso, porque creo que va a ser muy fructífero para la coordinación de humanidades y para la UNAM, por otro lado. Agradezco enormemente el hecho de que consideren que puedo platicarles sobre este tema tan profundo. Cuando me invitó Jaime, me habló de los problemas del método de investigación en ciencias sociales y el caso de la antropología. Entonces yo le dije, no, yo voy a remitirme solamente a lo que sé hacer más o menos, que es la arqueología, pero pues obviamente está dentro de esta esfera que es la antropología. Ayer el Instituto de Investigaciones Antropológicas, al cual pertenezco, cumple esta semana, el día 4 de octubre, 40 años ya de presencia universitaria, y pues haciendo un poco de historia, pues yo ya hace 40 años que estoy en el instituto de investigación. Entonces me estoy fechando, que es una de las cosas que les voy a platicar de hoy, cómo nos fechamos los arqueólogos. Pero bueno, todos ustedes saben el orgullo que implica ser universitario, y en este caso llevar ya 40 años. La doctora Estela Morales nos dijo que 40 años no son nada, modificó el tango de los 20 años, pero sí son muchos años. Y la antropología en la universidad ha tenido un papel muy importante. Empezó como parte del Instituto de Investigaciones Sociales, y luego se independizó y se
fundó como Instituto de Investigaciones Antropológicas. Escucharon en mi currículum, yo estudié arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia porque desafortunadamente, y es otro de nuestros intentos, el crear la licenciatura de Antropología en la UNAM, que por cuestiones de convenio y eso no existe, existe el doctorado, la maestría y el doctorado, pero no existe la licenciatura. Pero en el fondo somos totalmente creados por la universidad y estamos trabajando a fondo en muchos aspectos que tienen que ver con la arqueología y que hoy pues voy a tratar de decir cómo es que hacemos arqueología, dónde está dentro de las ciencias sociales. Como decía Santiago Genovés, que acaba de morir, en paz descanse, la antropología sí está, como dices tú, a caballo entre las ciencias y las humanidades. Y siempre estamos tratando de convencer a los humanistas de que somos científicos y a los científicos de que somos humanistas, ¿no? Entonces es una disciplina que sí está en ese sentido a caballo entre humanidades y ciencias. El objeto fundamental y generalizador de las ciencias sociales es comprender el comportamiento humano. El comportamiento humano en sus diferentes facetas y perspectivas, considerado como actos humanos definidos por la cultura y la sociedad, las acciones, interacciones, emociones, valores, normas, creencias, simbolizaciones y acciones colectivas. Tal como otras ciencias, las sociales buscan irregularidades en este comportamiento. Para ello, la primera acción metodológica es registrar por medio de la observación, que busca describir de la manera más detallada lo que registra. El método de observación, por más parámetros, categorías e incluso instrumentos de medición, es el propio sujeto del investigador, de manera que siempre existe un margen de subjetividad, donde aprender la realidad puede ser subjetivo, y para remediarlo acudimos siempre al contexto. De aquí derivan dos cuestiones fundamentales en las ciencias sociales: la necesidad de un acercamiento empírico y de echar mano a herramientas de otras disciplinas. Por ejemplo, para comprender acciones individuales en el entorno de la colectividad de la que forman parte los individuos, comprender el presente a partir del pasado. Comprender un rasgo cultural dentro de la sociedad que lo generó implicará siempre aproximaciones de tiempo y espacios que pertenecen a diferentes pensamientos disciplinarios. Podemos desprender otra problemática de las ciencias sociales, que es la descripción. Esta, por más detallada que sea, difícilmente podrá aprender regularidades en este tiempo y en el espacio. Entender esto es primordial para aceptar que las ciencias sociales ponen su atención en las irregularidades del comportamiento humano. De ahí su dificultad para predecir con exactitud. Esto modifica las pretensiones de explicación. En las ciencias sociales, más allá de dar razón de los fenómenos por medio de leyes que establecen conexiones constantes entre estos, se busca comprender acciones, instituciones y otras obras humanas a partir de las creencias e interacciones que les confieren sentido. La premisa de tipo casual, siempre que ocurre X, ocurre Y, es una explicación insuficiente en las ciencias sociales, porque para explicar las obras humanas es necesario comprender su sentido, es decir, tomar en cuenta las intenciones y las creencias. La acción humana y los productos culturales poseen un sentido. La comprensión se lleva a cabo siempre desde un determinado escenario, y aquí es donde entra en función el propio sujeto investigador, que es donde se haya situado el investigador que se propone comprender. De esta manera podemos comprender otras culturas
a partir del horizonte de la nuestra, las acciones del pasado desde nuestro presente. La comprensión genera un conocimiento inteligible, difiere de la aprehensión que un individuo hace de la realidad con fines prácticos, porque aquel que desarrolla un espíritu científico se prepara para activar la noxis, la capacidad de estar consciente, la intuición, la curiosidad, la inquietud, donde la reflexión es un elemento central. El conocimiento inteligible, la comprensión de los fenómenos humanos, tiene entonces por finalidad principal y no única socializar. Esta es la primera función social de la ciencia. En este caso, yo quiero explicar cómo es que el arqueólogo ya en concreto, trata de comprender, trata de escribir, trata de entender no solamente las culturas del pasado, sino que las trata de explicar en el presente, y como decía un maestro mío, la arqueología estudia el pasado en el presente para un futuro mejor. Entonces, esa es la función que tiene el arqueólogo, estudiar la cultura material, la cultura que es resultado de los procesos de la sociedad, pero en un presente que estamos viviendo y con la finalidad de mejorar o de influir en la socialización o en un futuro más promisorio. Voy a leerles, pero al mismo tiempo voy a ver si coincido con toda esta tecnología, que ustedes sí son muy buenos para la tecnología y tanto, pero en fin. Vamos a hablar entonces de las dos dimensiones con las que trabaja el arqueólogo. El arqueólogo trabaja con el tiempo en un espacio. El tiempo es una de las dos dimensiones que estudia la arqueología. Sin embargo, desde el punto de vista del estudio arqueológico, podemos decir que para nosotros los arqueólogos es muchísimo más fácil entender el espacio que el tiempo. Ustedes conocen en el uso de cualquier monografía o cualquier estudio arqueológico aquellos cuadros con los que trabajamos siempre, que los niños en primaria le llaman líneas del tiempo. Para un arqueólogo el tiempo es fundamental para entender la periodización o el proceso que sufren las sociedades a través del tiempo. Los arqueólogos hablamos de tiempos de miles de años. Cuando nos combinamos y trabajamos con los geólogos trabajan con millones de años. Nosotros trabajamos con miles de años. Y en la actualidad trabajamos con días, ¿no? O sea, los economistas, lo que pasó el día anterior, a lo mejor modifica, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, ¿no? Se está modificando todo porque en un solo día puedes transformar muchas cosas. Estos son unas de las herramientas que utilizamos los arqueólogos, los cuadros cronológicos, donde siempre hay una columna que representa el tiempo y una columna que representa el espacio. ¿Qué pasa en ese mismo espacio durante ese tiempo? El estudio de un sitio arqueológico se hace sobre el mismo espacio que fue utilizado por sus habitantes en otro tiempo. Así que la dimensión espacial es tangible. Puede ser recorrida, caminada, usada y entendida. Y sin embargo, la dimensión temporal es intangible y solo a partir de la excavación vamos entendiendo las distintas épocas que sucedieron en ese espacio. Entonces, el estudio del espacio es, ustedes pueden ir hoy a la ciudad de Tlaxcala, por ejemplo, aquí que está al centro del mapa, y
lo que van a ver es totalmente distinto que lo que hubo hace 2000 años, pero el espacio sigue siendo el mismo. ¿Qué necesitamos los arqueólogos para entender este espacio, el transcurrir del tiempo en este espacio? Ahí viene lo que comentaba Jaime. Somos una disciplina exageradamente multidisciplinaria y interdisciplinaria. La arqueología no puede por sí sola trabajar todas estas manifestaciones del espacio y del tiempo. Como decía, podemos recorrerlo, podemos topografiarlo, podemos mapearlo, pero para entender el tiempo en este espacio tenemos que excavar. Podemos tener capas que representan 100 años de ocupación y otras que representan 1000 años. ¿Cómo podemos distinguir así la vida de un ser humano? Para los tiempos antiguos que estamos estudiando, todos nosotros, el promedio de vida era de 40 a 60 años. ¿Cómo podemos entender esos 1000 años? Nuestro tiempo, de nuestras vidas cotidianas, pues ahora llegamos hasta los 70, hasta los 80 años, ¿no? Pero entender el transcurso de 1000 años, de 2000 años, nos cuesta mucho. Todos sabemos que esta vida está acompañada de cultura material, objetos que distinguen nuestras ocupaciones, nuestra forma de concebir el espacio, de utilizar los recursos que nos da la naturaleza, de nuestra cosmovisión, de nuestras creencias. Así, el arqueólogo que estudia a través de los restos de esta cultura material la vida de los seres humanos que habitaron ese espacio o ese sitio arqueológico, puede interpretar de forma genérica y muy por encima la vida cotidiana de un individuo, de su familia, de su grupo social, de su entorno, de su tiempo. Sin embargo, siempre se encontrará con la dificultad de poder desglosar ese tiempo en un día, en un año o en un milenio. Bueno, aquí me puse yo para ver qué significa, porque luego hay mucha gente que dice que más o menos el arqueólogo. Pero aquí es una acción cotidiana. Y tengo que decir también que para ser arqueólogo se necesita mucha imaginación, ¿no? Siempre es lo que le digo a mis amigos: si no hay imaginación, no vas a poder. Pero bueno, esto es lo que hacemos cotidianamente los arqueólogos. Yo sé, ustedes se dedican a abrir libros, a ponerlos, nosotros a hacer agujeros en la tierra y a excavar, y lo único que encontramos pues es esto: piedras, cerámica, lítica y mucha tierra. Entonces, la vida de un individuo se convierte en el objeto de estudio, en un ejemplo de muchos otros que vivieron su circunstancia en el mismo espacio en distintos tiempos. Por eso la arqueología tiene muchas limitaciones, y compartiendo con ustedes y con muchos otros científicos sociales, todas las ciencias sociales tienen muchas limitaciones. Por eso, cuando nos juzgan los científicos duros, entonces estos procesos de evaluación, del por qué nosotros nos tardamos tanto en escribir, por qué nosotros nos tardamos tanto en analizar, por qué nos tardamos tanto en dar los resultados, porque estamos trabajando con esto, con circunstancias muy difíciles de entender. Digo que la arqueología tiene muchas limitaciones para poder identificar la vida de los individuos. A menos de que, como los historiadores, o como a veces algunos arqueólogos, tenemos la suerte de encontrar personajes muy importantes, ¿no? O sea, personajes que han dejado huella, ya sea por sus nombres, sus acciones a través de los monumentos o de la escritura. Pero la vida cotidiana de la gente común es muy difícil de individualizar. Y eso es lo que estamos tratando de entender cuando excavamos estas unidades habitacionales. Así, el concepto, estos son los objetos, las evidencias, los contextos que conforman lo que estudiamos los arqueólogos. Los entierros, las áreas de actividad, los talleres, las huellas,
todos son fragmentos de fragmentos de fragmentos. Jamás el arqueólogo puede trabajar con muestras estadísticas completas. Siempre el arqueólogo trabaja con el mínimo de una muestra. Ustedes conocen Teotihuacán, ustedes conocen Chichén Itzá. ¿Qué se conoce de Teotihuacán? ¿Qué se ha excavado de Chichén Itzá? Una muestra, de una muestra, de una muestra. Y este concepto del tiempo en las sociedades desaparecidas es casi desconocido. Los mismos sociedades más alejadas del mundo moderno impiden que comprendamos esta concepción del tiempo, porque la lejanía en el espacio no coincide con la lejanía en el tiempo, y ninguna sociedad contemporánea que pueda observarse ahora ha mantenido un grado de aislamiento y estancamiento suficiente como para poderla comparar con una sociedad desaparecida. Por eso los raros índices utilizables, los índices que ellos utilizaban para medir el tiempo, son los mitos que narran el tiempo y las lenguas que lo nombran. A partir de ello es posible reconstruir una imagen probable del ritmo del tiempo. Eso lo hacen los lingüistas, los filólogos, los epigrafistas, que han tenido la posibilidad de encontrar huellas y restos de explicaciones del tiempo antiguo. Pero el arqueólogo lo único que trabaja es con cultura material impresa en estas evidencias. En el amanecer de los primeros grupos humanos, el ritmo de la naturaleza es el que se impone a los hombres. El sol limita los días. Las fases de la luna limitan un periodo estable. Los movimientos de uno y de la otra describen en el espacio un ciclo de más largo periodo. Un largo periodo que mide el conjunto de las fases de la actividad agrícola y de pastoreo. La primera de medida del tiempo está ciertamente ligada a la necesidad de prever la aparición de la lluvia y del sol para seguir y controlar la renovación de las reservas alimenticias, para organizar la continuidad de los medios de supervivencia de la comunidad. La naturaleza es entonces la fuente de todo. Pero hace unos días me di cuenta que actualmente también en el presente la naturaleza es la fuente de todo. Estuve damnificada en Acapulco y ahí me di cuenta, comentando con que ni la computadora, ni el teléfono, ni el agua, ni la luz. Y yo creo que esto, cuando digo que la arqueología sirve para modificar el futuro o para entender el futuro, muchas de las evidencias arqueológicas que tenemos, por ejemplo, ahora lo que estoy trabajando en Tlaxcala, nos hacen ver que la naturaleza es la fuente de todo. Las erupciones del Popocatépetl hicieron que estos grupos desaparecieran. Y lo tenemos aquí, lo vemos todos los días. No lo pueden ver, pero si suben un poco a Cuernavaca o suben hacia Puebla y Tlaxcala, ahora los volcanes están impresionantes. Y el Popo todos los días está exhalando. Pero es ahí cuando nos damos cuenta que la naturaleza es la que modifica y la que complementa. Y su concepto del tiempo, su concepto de vida, el paso de una aldea a un centro ceremonial es el control. Pero hay momentos que no brillan, es más bien complicado. El concepto relativo al transcurrir del tiempo es una duración de días, noches, ciclos agrícolas, años. Y eso es lo que vamos viviendo en la arqueología. Cómo los días están transcurriendo es muy difícil, obviamente, como les decía al principio, entender un día, pero podemos imaginar cuál es la cotidianidad de una aldea, las actividades que se llevan a cabo en una aldea, los personajes que hacen esas actividades, el uso de los recursos y el transcurrir del tiempo en esta aldea a través de los años y a través de los milenios. Lo cotidiano se organiza en estas sociedades del primer tiempo alrededor de sacrificios a los dioses,
en lugares específicos, alrededor de fiestas de la regeneración mímica de la muerte, o de la coronación de un señor o de un chamán. Todo esto es un tiempo cíclico. Para aquellos que no lo observan formalmente es difícil de conceptualizar. Sin embargo, muchos fenómenos naturales se utilizan como indicadores del tiempo: estaciones, fases lunares, ritmos agrícolas, plantar, cosechar, recoger. El tiempo cíclico es una asociación de eternidades, recuperable periódicamente durante los festivales que constituyen el calendario sagrado. Afortunadamente vivimos en un país que todavía mantiene muchísimas de estas costumbres, y si ustedes van a cualquiera de nuestros pueblos cercanos o lejanos, ya sea en el altiplano, en la costa, etc., el tiempo de un pueblo en este país se mide por las fiestas. Si alguno de ustedes, incluso aquí vivimos en Coyoacán, y sabemos perfectamente que el 4, que es el viernes, van a empezar los cohetes, luego viene la fiesta de Navidad, los muertos, etc. Entonces, todo esto es lo que rige el tiempo, y todo esto es lo que deja huella en la cultura material, y todo esto es lo que el arqueólogo puede recuperar a través de la cultura material para entender el transcurrir del tiempo en estos asentamientos. Aún así, es muy difícil que el récord arqueológico explique la concepción que del tiempo tenían nuestros antiguos habitantes de Mesoamérica. Sin embargo, las huellas de uso del espacio y del tiempo están depositadas en la cultura material, en los espacios que excavamos. Entonces, esa es la conexión entre el tiempo y el espacio. Es difícil, como decía, entender el tiempo, pero lo vemos reflejado en los procesos de excavación y en las actividades que deja el hombre en sus espacios. Ustedes pueden imaginar, seguramente en cualquiera de sus casas hay algo que define el tiempo. Si excaváramos una casa de nosotros, pues encontraríamos algo que pertenecía a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, y que lo tenemos ahí guardado, ¿no? O sea, podemos encontrar una antigüedad, podemos encontrar desde la computadora hasta una cerámica de Cebes, que nos está indicando que nuestros abuelos vivieron también ese mismo espacio. Entonces es como el arqueólogo puede ir entendiendo el transcurrir del tiempo a través de la cultura material. También podemos ir identificando el cambio en el proceso, es decir, desde una aldea, cómo esta aldea se va convirtiendo a través del tiempo y por el paso del tiempo, por una serie de fenómenos que se dan en la complicación o en el crecimiento demográfico. Cada vez hay más gente, cada vez hay que hacer más cosas para que esa gente se alimente, cada vez se van especializando, se van dedicando a cosas específicas, van produciendo objetos distintos, etcétera, lo que va haciendo que podamos identificar la producción y las actividades productivas. ¿Cómo hace el arqueólogo para ir entendiendo mucho de esto que se ve reflejado en la cultura material? Pues tenemos que recurrir a nuestros amigos los científicos duros. Ellos nunca recurren a nosotros, ¿no? No sé si se han fijado, más bien nos tienen miedo. Ay, los críticos, si son rolleros y todas esas cosas. Pero si hubiese, cuando yo fui coordinadora de humanidades, lo único que yo intenté durante los 4 años que fui fue que tuvimos una sola reunión de los 2 consejos técnicos, el de la investigación científica y el de humanidades. Y eso va muy de acuerdo a lo que están ustedes tratando del tema de hoy. Es decir, ¿por qué esa separación tan drástica entre humanidades y ciencias? Pues la misma estructura de nuestra universidad, ¿no? ¿Verdad?
Y nos ha costado muchísimo que haya una relación. Les voy a explicar nada más una cosa muy rápida. Creamos una licenciatura que se llama Desarrollo y Gestión Intercultural. Y la primera se abrió en Mérida, Yucatán. Y ahí había también un grupo de científicos, de biólogos que estaban aplicando, que abrieron una sede para el manejo de zonas costeras. Y estaban haciendo todo un experimento y aplicación de alimentación a pulpos que con su alimento que habían inventado, el pulpo crecía muchísimo más rápido en menos tiempo, ¿no? En 3 semanas ya tenías un pulpo así gordo, exquisito. Pues no hubo manera que los biólogos convenciesen a los mayas de Cizal, la comunidad, que en vez de irse a alta mar arriesgándose a recoger sus pulpos, podían criarlos en unas tinas, en 2 semanas, etc. Hasta que entramos los antropólogos. Y entonces los antropólogos se dieron cuenta que en esta comunidad las que dan y las que mandan son las mujeres. Entonces les explicaron a los biólogos, convencieron a las mujeres. Muchos hombres siguen yéndose a alta mar a pescar su pulpo. Las mujeres ya tienen su criadero, ya lo están metiendo en frascos y están haciendo una pequeñísima industria. Pero los científicos duros nomás no entienden, empezando que no hablan maya. Segundo, que no entienden cuál es el proceso social que se está dando en esa comunidad. Entonces, ese es el problema, que no acabamos. Y los arqueólogos sí tenemos que recurrir a ellos, porque para entender los restos químicos, los restos genéticos de los huesos, los restos físicos, los fechamientos, todo tenemos que recurrir a las ciencias duras, ¿no? Los laboratorios de fechamiento, los análisis químicos, etc. Entonces, hemos trabajado mucho con biólogos, que son los que nos identifican todos los restos de animales y de plantas que encontramos en las excavaciones para reconstruir las dietas, los restos químicos que están en los suelos, resultado de líquidos que se cayeron en las casas, grasas, etc. Nosotros sí recurrimos a ellos y sí creemos que esto nos ha permitido, pues, en todas estas regiones poder identificar la explotación de las lagunas, la explotación de los bosques, todo esto con base en restos que aparecen en las excavaciones, ¿no? Vamos a hablar de un tiempo determinado en un espacio conocido, que en Mesoamérica es este periodo aldeano, como un ejemplo de caso. Este periodo formativo en Mesoamérica ocupa casi 25 siglos. No sé si ustedes conocen un trabajo fantástico de Carl Sagan, El Cosmos, que hubo un programa de televisión y un libro, exactamente. Pues ahí tomamos mucho el ejemplo. Estamos hablando aquí de un periodo que duró 25 siglos, donde los cambios fueron muy, muy lentos. Desde los primeros agricultores hasta el surgimiento de los primeros centros ceremoniales, que durante 25 siglos, pues estamos hablando de 2500 años, es un periodo de tiempo largo en comparación a lo que yo decía en un principio, a lo que vivimos nosotros como personas. En este trabajo de Carl Sagan, ¿se acuerdan que él hace en un solo año la evolución de la humanidad desde el Big Bang a la explotación de la bomba atómica? Y el 31 de diciembre es desde cuando el hombre se planta su primera semilla hasta la explosión de la bomba atómica. Entonces, esas medidas de tiempo son las que nosotros tenemos que ir entendiendo en nuestros espacios. Podemos tener casas que fueron
ocupadas por 500 años sin ningún cambio. Es como las cuevas del Paleolítico, ¿no? Los españoles ahora con su Atapuerca maravillosa, pasan años, pasan siglos y seguimos teniendo los mismos instrumentos líticos. La familia sigue siendo del mismo tamaño. De repente ocurre un cambio. Y eso es lo que estudia la arqueología. Estos cortes. ¿Cuándo surge la agricultura? ¿Quién en un momento dado se inventa la agricultura? Ahora las feministas dicen que fuimos nosotras, las mujeres. Yo no soy feminista, claro, entonces. Pero en fin. Entonces, ese pequeño cambio, que no es un cambio pequeño, o sea, es el cambio, pasar de ser cazador-recolector a agricultor, acelera la velocidad de este proceso cultural. Y así nos pasa a los arqueólogos. En estos pisos que ustedes ven tan aburridos, en estos laboratorios donde tenemos los tepacates, la cerámica, etc., vamos viendo esos momentos de cambio. Y esta idea que duró 2.500 años, surgimiento de sedentarismo, autosuficiencia en la producción de alimentos, empieza a producir una serie de cambios y diferentes manifestaciones culturales. Los rasgos sociales que definen la vida aldeana son semejantes en toda esta área que es Mesoamérica. Sin embargo, las diferencias en los procesos históricos individuales generan singularidades culturales. Es decir, el origen de México, el origen de cualquier lugar que ustedes estudien en el viejo mundo, en el nuevo mundo, se inicia con estos primeros cazadores-recolectores y después con las aldeas. Pero, ya sea por los distintos nichos ecológicos en donde se desarrollan estos grupos y por un proceso que se inicia desde muy temprano, que es el intercambio entre grupos en un espacio mucho mayor, va creando particularidades, ¿no? Y se van creando zonas, la zona maya, la zona oaxaqueña, etc. ¿Cómo el arqueólogo puede identificar estas diferencias en la cultura material que está excavando en un solo o en un mismo espacio? Pues a través de materiales alóctonos. Es decir, si yo encuentro turquesa en esta aldea tlaxcalteca, pues los físicos y los geólogos me ayudan a identificar que esta turquesa viene del norte del estado de Estados Unidos, del área del suroeste de Estados Unidos. El jade viene de Guatemala, tengo una cerámica que viene de Oaxaca, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería otro de las disciplinas que permiten que el arqueólogo se acerque más a la interpretación científica. La diferencia de grupos sociales y lo que hemos llamado en grupos más antiguos, aldeas y centros ceremoniales, pues también el arqueólogo va a tener que trabajar no solamente con los contextos domésticos, sino que también tiene que trabajar con los contextos arquitectónicos rituales. Hablando ya de cuestiones políticas y de cuestiones científicas, la ciencia siempre va de la mano de la política, en todos lados, ¿no? Y en México la arqueología tiene estas dos tendencias. La arqueología de los grandes centros ceremoniales y la arqueología más científica. Nosotros en la UNAM presumimos de la arqueología científica y nos peleamos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el que hace la arqueología de los grandes centros ceremoniales. Pero igual que con los otros científicos, tanto duros como sociales, no puedes entender una sociedad si solamente excavas las pirámides, ¿no? Entonces, la arqueología va más allá de las pirámides. Y
Y nosotros hemos tratado, cuando hablo de nosotros, pues me refiero a todos los arqueólogos que trabajamos, los dos, el conjunto de la sociedad. Y eso también tiene que ver con la metodología y con todo el aspecto teórico de cómo concibes la arqueología. Afortunadamente, como les digo, antropológica surge a raíz de un grupo de arqueólogos y antropólogos que se ubican en el Instituto de Investigaciones Históricas y que empiezan a traer a México una arqueología distinta. Entre ellos están gentes del exilio español, gentes del exilio alemán y algunos arqueólogos mexicanos que tratan también de crear esta arqueología distinta a la arqueología oficial, ¿no? Y afortunadamente nosotros hemos sido alumnos de los dos, y entonces actualmente la arqueología mexicana está trabajando en ese sentido. Por ley, por cuestiones turísticas, por cuestiones de preservación del patrimonio, todo. Hay que preservar los sitios arqueológicos, las grandes pirámides, los grandes centros ceremoniales, pero también hay que entender la vida cotidiana. Entonces ese sería otro de los elementos que yo podría comentar hoy, es decir, la arqueología como un todo, la arqueología como una ciencia social, maneja estas dos dimensiones, pero también se topa con muchos problemas burocráticos que ustedes también, todos, las grandes bibliotecas, ¿no? Estoy pensando en las bibliotecas que se hacen por decisión gubernamental, sin libros, como la Vasconcelos, etc., ¿no? Entonces, estamos en eso, y eso es una cosa que los científicos más duros dicen que no, que ellos son puros, no es cierto. Estamos inmersos en una dinámica que tiene que ver también con las circunstancias presupuestales, gubernamentales, oficiales, etc. Entonces, esta arqueología que hacemos nosotros en la UNAM es una arqueología barata, pero la arqueología también es muy cara. Yo creo que uno de los proyectos que nos tienen más impresionados, por lo menos a mí, Atapuerca. Atapuerca es una cueva que apareció cerca de Burgos y tiene descubrimientos impresionantes sobre grupos, incluso el nombre ancestro, etc. Pero es un proyecto que ha sabido manejar perfectamente la arqueología muy científica y ha recurrido a la política, a la reina, a las instituciones particulares, etcétera, para obtener fondos y poder seguir trabajando. Sí, bueno, esa es la parte científica, pero también saben hacerlo, ¿no? Y en México tenemos eso, que tenemos una institución que está a cargo del patrimonio, que es el Instituto Nacional de Antropología, pero es una institución estatal, que tiene el presupuesto del Estado, pero sin ninguna autonomía, sin ninguna dependencia. Entonces, según el presidente, según el gobernador, según el presidente municipal, etcétera, te dejan o no te dejan hacer arqueología. En fin, es complicadísimo. Yo estoy poniendo aquí una arqueología muy utópica, pero es la que tratamos de hacer. Yo quiero dar un poquito más de imágenes, pero manejo esta frase de este concepto del tiempo, que para mí es hermosísima, de Saramago, lo que dice del tiempo, que es lo mismo que si dijéramos 1000 años. El tiempo no es una cuerda que se pueda medir nudo a nudo, el tiempo es una superficie ubicua y ondulante que solo la memoria es capaz de hacer mover y aproximar. Y volviendo a el espacio y el tiempo, tenemos en Mesoamérica estos tres periodos fundamentales. ¿Se acuerdan que les hablo de los cortes, los aldeanos, las grandes ciudades y el Imperio Azteca? Es así como lo conseguimos. ¿Cómo podemos describir un día en este tiempo? A través de la excavación de unidades habitacionales de vida cotidiana, de objetos.
podemos entender el transcurso de los años a través de los ciclos agrícolas, el uso de los recursos. Hay cuevas donde ves que hay momentos de abundancia y hay momentos de escasez. Hay aldeas donde a partir de la agricultura se va regulando toda la vida, pero eso lo entendemos a través de la excavación, no solamente del espacio donde viven las personas, sino de los recorridos y del campo que rodea. El ciclo de vida de los individuos lo podemos entender a través del estudio de los análisis y análisis de los restos humanos. Los entierros de niños, de adultos, de ancianos. Pero también lo podemos entender a través de la cultura material, de las representaciones del ser humano, cómo es que el ser humano representa su infancia, representa su madurez, cómo es que la fertilidad implica el lugar de la mujer dentro del grupo, el gobernante, etcétera, etcétera. Aquí es muy interesante, son una serie de ofrendas de figurillas que encontramos en una de las pirámides de este sitio de Tlaxcala, de Xochiteca, donde está representado en los entierros de mujeres ofrendas de figurillas que explican este ciclo. Y eso es una de las cuestiones que también en este momento la arqueología está tratando de entender. El papel de la gente común, la gente que va viviendo en estas aldeas, cuál es el papel de los hombres, el papel de las mujeres, los niños, etc. Cuando excavamos, lo primero, vas excavando la casa, vas excavando el lugar que estás excavando y encuentras toda la cultura material, la cerámica, la litia. En el momento que encuentras al individuo que vivía en ese lugar, toca. En ese momento, y sí les digo que es francamente emocionante, de la misma manera que a ustedes les emociona, me imagino, algún hallazgo, para un arqueólogo encontrar al individuo que estuvo viviendo en ese lugar, inmediatamente tu cabeza científica, como yo decía al principio, se modifica, porque no vas a poder entender nunca, por más científico y por más análisis que hagas de la cultura material y más análisis químicos, físicos, es lo que este señor estaba pensando. Y cuando te preguntan, ¿y qué hablaba? Bueno, obviamente los mexicas hablaban náhuatl, pero el señor de 1000 años antes de Cristo no sabemos. No sé, a mí me gusta muchísimo y creo que es una manera muy interesante de comunicar todo esto a los niños. Los cómics. Hicimos una vez una serie de cómics y nos pidieron los guiones. Entonces, típico. Ustedes han leído los artículos de los arqueólogos, ¿no? Son tan buenísimos. Son muy aburridos. O sea, somos que la cerámica rojo sobre el café, ¿no? Entonces, ¿cómo transmites eso? Entonces, hicimos unos guiones y los leyeron los guionistas y nos dijeron que eran aburridísimos. Entonces nos pusimos a trabajar con los guiones. Y ahí es donde yo me di cuenta que no sé nada. ¿Por qué? Porque me hacían estas preguntas. Querían hacer un hilo conductor, un niño en Teotihuacán. Y yo había hecho desde un niño olmeca hasta un azteca. ¿Cuál era el hilo conductor? Una urna que iba heredando el grupo de su familia, etc. Pero las preguntas que me hizo la persona, que además ganó un premio, entonces una mujer, Delfina Cariaga, que ha hecho muchos guiones de películas, me hacía esas preguntas. ¿Podía el niño entrar a la ciudadela en Teotihuacán?
¿Cómo le hablaba a la niña que era más rica? ¿Qué comían? ¿Cómo hablaban cuando se enamoraban? ¿Dónde? Entonces, ahí es donde te das cuenta que estamos en pañales. O sea, tenemos mucho, mucho por hacer y por entender y por discernir. ¿Y cómo describimos un milenio? Aquí está clarísimo el paso de un milenio. Es un centro ceremonial, la pirámide que les enseñé que estamos excavando. Alrededor, la vida común y corriente va transcurriendo, etc. Y de repente este señor hace erupción en 200 después de Cristo y se para todo y pasa un milenio para que vuelva a ser normal. Entonces ahí tenemos el milenio. Objetivos de la arqueología: poner en valor el sitio, conocer las diferentes etapas, establecer importancia regional, identificar modo de vida, conocer la identidad étnica. Todas estas cosas, más o menos, sí lo podemos hacer. ¿Y quiénes nos ayudan? Los geofísicos, los vulcanólogos, los ingenieros, los astrónomos, los químicos, los biólogos, los geólogos, los edafólogos, los antropólogos físicos, los lingüistas, los historiadores, los arquitectos, los restauradores. ¿Cómo podemos saber quiénes son? ¿Cuál es la identidad étnica? Lo estamos logrando a través de la imagen, a través de la cultura material y a través de la ADN. Entonces, afortunadamente, sí, cada vez podemos decir más cosas de todas estas que nos preguntamos. Y esto es como ustedes visitan los sitios arqueológicos, los arqueólogos, y lo que entienden, ¿no? Desafortunadamente los arqueólogos nunca sabemos explicar lo que hacemos. Entonces llegan ustedes aquí y dicen que han estado ahorita seguramente los arqueólogos acá en Templo Mayor. Si no hay un guía, y no un guía de los que te explican todas las ángeles, que te hable de quiénes vivieron aquí, cómo vivieron, cuáles eran sus problemas, cuál fue su forma de vida y su modo de vida. O sea, eso es lo que dejamos y que no sabemos en muchas ocasiones explicar. Entonces, ese es otro aspecto. La parte más científica, la parte teórica, pero una función de las ciencias sociales y una función, en este caso de la arqueología, es explicar a la gente su pasado. Y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Gracias.